Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer y hoy vengo a hacer un análisis reacción muy pedido de las chicas de Warning, como las quiero, qué lindas. Bueno, con la canción Martirio, en español creo que Martirio, qué lindo, me encanta. Bueno, de Pepsi Center, Ciudad de México. Vamos a poner la banderita de México, vamos a ver qué nos transmite después de la intro. Si te gusta este tipo de reacción, no te olvides por favor de suscribirte al canal, es muy importante. Allá vamos. A veces las cosas obvias son las más difíciles de ver. Te asfixiaste con tus propias manos. ¡Wow! ¡Qué letra, Dani! Las cosas son las más difíciles de ver. Te asfixiaste con tus propias manos. ¡Ah! Es algo tóxico para uno mismo, nos cuenta. Qué voz que tiene, qué hermosa es. Y bueno, está en un lugar un poco oscuro. No se ve mucho porque está un poco oscuro, pero bueno, ahora va a salir seguramente con todo. Cuando todo apunta que por fin alguien te viene a rescatar, te encuentras nuevamente abandonado. ¿A quién no le pasó, Dani? ¿A quién no le ha pasado? Muy linda la colocación. Ella tiene una tendencia a una colocación más tuan, más nasalizada. Y me encanta porque para este tipo de canción es ideal, para el rock y para este tipo de canción que es como sentida. Y ella aparte tiene una cara felina. Entonces, ¿ven? Tiene una cara felina. Entonces es como que te encuentras abandonado, dijo, te encuentras nuevamente abandonado. Y en esos finales no es siempre nasalizada toda la frase. Te encuentras nuevamente abandonado en el final. Y ese toque es muy de ella, hermoso, hermoso. Sigamos. ¡Wow! Todo el power. ¡Wow! ¿Cómo suenan las chiquis? Pará, las tengo que frenar, pero aparte quiero ver. ¿En tu martirio qué? ¿En tu martirio? ¿Ahógate? ¡Ah, Pau! ¡Qué linda que es! Siempre sonriente. ¡Ale! Con su bajo. Un bajo azul. ¡Qué precioso! Busca la explicación en lo profundo de tu ser y vuelves a caer en el vacío. Hermosa la segunda voz de Ale, ¿eh? Hace una segunda voz en agudos, muy hermoso su timbre vocal, porque tiene que ser muy armonioso y queda muy bien porque, claro, ella tiene una voz más aguda, más como de sopranito, por lo que escucho, ¿no? Y hace muy hermosa armonía con la voz de Dani. Al fin te das cuenta el secreto que el dolor se quedará. ¡Dolor! Growl, growl, growl. ¿Por qué? Porque es dolor y ella está transmitiendo el dolor. ¡Qué genia! Será tu nueva vida de martirio. Se escucha. Será su nueva línea de martirio. Así como suavecito y arriba, Ale divina. Ya no hay vuelta atrás, no puedes escapar del fuego a tus pies. Y en la oscuridad te perderás. ¿Cómo abre la boca Pau cuando canta? Ah, es buenísimo, eso es genial porque proyecta un montón la voz, la proyección es muy importante. Toca batería, canta, hace todo Pau. Y encima tiene una proyección vocal fantástica. Moldes vocales. Ah, buenísimo. Bueno, después hablaremos un poco de la letra y eso, pero lo voy a dejar más para el final. ¿Cómo suena esa batería? Ahí hay graves que debe estar haciendo Pau.
Qué voz que tiene, Dani, por Dios. Solo. Fíjense las actitudes, las actitudes. Bueno, acá en este caso Ale está puesta con una pierna arriba, con su bajo. La actitud rocker, no es fácil, no es pararse en un escenario y decir me pongo a tocar. No, la actitud rocker se lleva en la sangre. Ellas tienen que ir y son personas haciendo rock. Y lo tienen que demostrar en su forma de tocar, que no es lo mismo que tocar un pop, que tocar pop o otro estilo musical. Y ellas realmente transmiten eso, y eso se nota. La cara de loca, que a veces, loca entre comillas, ¿no? Que pone Dani, que me vuelve loca, a mí me hace reír, que abre los ojos y te cuenta la historia que te... Es parte del rock. La sonrisa de Pau cuando está con la batería es parte del rock. Esta rodilla que está poniendo en el bajo de Ale es parte del rock. Y las chicas lo llevan en la sangre. ¿Ves las caras que hace Dani? Es precioso. Qué buen solo. La sonrisa de Pau, ¿ven? A ver. Y además una sensualidad espectacular. ¡Qué buena toma! ¡Entrégate! Ay, cómo me gustan. Voy a hablar un poquito de lo que yo entendí un poco la letra porque está en español esta vez, ¿no? Pero bueno, creo que refuerza la idea de que el sufrimiento es inevitable, y que en lugar de resistirlo uno debe aceptarlo como parte de su destino. Esta aceptación no es una rendición pasiva, para nada, sino una confrontación activa con el dolor. La canción da a pensar que el dolor y el sufrimiento son parte integral de la vida y que el aprender de ello es necesario para una supervivencia emocional. En la parte donde dice, será tu nueva vida de martirio, está enfatizando que no puede ser evitable, que es algo crónico, de por vida. Sin embargo, la canción te da una salida porque dice, aprender de aquellos que han sufrido antes, para que tomes como experiencia. Y después también dice en una última línea, tu vida triste, mártir, tonto, di adiós. Y esto puede interpretarse como una llamada a liberarse del sufrimiento autoimpuesto, ¿no? Y buscar alguna forma de paz para poder sobrevivir con este sufrimiento y este dolor. Ahí, qué sé yo pienso que eso tiene que ver con la historia que cuentan, ¿no? Porque fuera de contexto, no es mejor morir nunca antes del sufrimiento, ¿no? O sea, hay que tratar de superarlo. Buenas noches desde Argentina, Pau. ¡Qué lindas! ¡Ay, qué agudo belting! Esto es de pecho, señores, ¿eh? No es voz de cabeza, no es voz mixta, es voz de belting, de pecho. Es muy difícil y es riesgosa. Es grosa, Dani. ¡Wow!
Qué lindo. Ay, me encanta este estilo de música a mí. Me eriza la piel. Qué genias son, chicas. Las quiero, las quiero. Ay, qué linda. Las quiero para mí, mesita de luz. Son adorables, son adorables. Felicitaciones a los papis, que les dieron todo para poder, todas las herramientas, todo, el estudio, todo lo que pudieron. Me imagino el esfuerzo que habrán hecho esos papis para poder que las chicas hicieran su sueño realidad y lo están cumpliendo. Ay, qué lindo. Felicitaciones sobre todo a los papás. Y después a ellas porque sin el esfuerzo de ellas y la pasión de ellas no podrían haber hecho honor al esfuerzo que hicieron sus padres. Así que una familia extraordinaria y los felicito a todos, realmente. Bueno, dejo de hablar. Acuérdate de suscribirte, por favor, que es muy importante para mi canal, que siga creciendo. Y te dejo mis links por si tenés ganas de ayudar al canal, que bueno, acá en Argentina está bastante difícil la cosa. No sabes lo que es esto. Desastre. Pero bueno, sobre todo eso. Y bueno, me voy a la cámara 1 para despedirme, para dejarles todo mi amor, todo mi cariño. Un beso enorme y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.